Seguimos aquí. En esta etapa vamos a iniciar una interesante conversación con don Inocencio García, quien es sociólogo que puede abordar temas vinculados al comportamiento, a la sociología, pero es experto en temas dominico-haitiano, ya que es enlace entre República Dominicana y Haití, del Partido de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, don Inocencio, ¿cómo está todo? Buenos días a ustedes, gracias a todos ustedes y al público que les ve y que nos ve. Así que muchas gracias por la invitación. A usted, tenemos que hacer una pequeña radiografía de cuál es la situación que vive Haití, conforme a que permanentemente hablamos de ese conflicto que hay en Haití, pero cuál es la diferencia conforme al momento actual. Es decir, ¿qué peligro cierne a la República Dominicana, a las fronteras dominicanas, conforme a la situación política, económica y social de Haití? Bueno, para partir de una definición corta, ¿no? Y que sirva de entrada como el diagnóstico, Haití vive un holocausto de alta intensidad. Wow. Eso es lo que está viviendo Haití porque desde donde hay que partir es que en Haití ya el Estado colapsó. Ese es el principal diagnóstico, ¿no? Es decir, no hay un Estado que controle ese territorio. No hay. No lo hay, ¿no? Quienes tienen el control del territorio son las 200 pandillas y 95 de esas 200 pandillas están en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Entonces, bueno, estamos ante una situación para la República Dominicana muy grave. Por suerte ya Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, se está ocupando del tema, de esa grave crisis. Yo pienso que debió hacerlo con mucho más antelación, ¿no? Porque eso, cuando cualquiera, sin ser experto, veía el deterioro de la situación de ese país, bueno, inclusive se podía anticipar la proyección de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Es decir, que si partimos del hecho de que no hay Estado, entonces, bueno, estamos ante ¿qué fenómeno? Bueno, estamos ante un territorio, una nación que ya no tiene Estado. Pero además, esa nación, que es definido desde el punto de vista sociocultural, la nación como categoría histórica, esa misma nación, que es la que constituye el Estado, se está también desgajando, se está desmoronando. Es decir, no solamente que ha desaparecido el Estado, sino que la fractura social de esa nación, de esa comunidad que se llama Haití, también se está deteriorando de una manera extraordinaria. Tú tienes ya más de 50.000 ciudadanos que están fuera de sus casas y están en estadios, ¿no? Y están completamente esas personas abandonadas a su suerte, porque resulta que ese gobierno que preside que es un primer ministro de facto, porque no ha sido electo constitucionalmente, bueno, pues no tiene capacidad de nada. Imaginémonos una situación de tanta inestabilidad política, de tanta ingobernabilidad, como usted le llamó Daris al principio. ¿Qué está ocurriendo con la economía? Bueno, pues Haití tuvo, por ejemplo, se proyecta para, según CEPAL, una contracción de un 3% de la economía. Es decir, en Haití está creciendo más la población que la economía. Y entonces ya ese solo factor, ¿no?, de que la población está creciendo más que la economía, ya es una crisis, ¿no? Pero si a eso le agregamos que tú tienes una crisis política, tienes una crisis humanitaria, porque ya desde hace tiempo, desde noviembre del año pasado, la Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa donde nosotros precisamente dijimos que 4.5 millones de ciudadanos haitianos estaban padeciendo de hambre pura, según la definición de la FAO,
que es inseguridad alimentaria grave. Eso fue en noviembre del año pasado. De 12 millones. Exactamente. Entonces estamos hablando de una crisis humanitaria y entonces se ha exacerbado esa crisis humanitaria porque tú tienes a 200 pandillas controlando más del 60% del territorio nacional, ¿no? Y la gravedad entonces es, por suerte que en la resolución 2645 adoptada en julio pasado, el Consejo de Seguridad exhorta a que haya interdicción de envío de armas a las pandillas, ¿no? Porque es una cosa realmente que a uno le llama poderosamente la atención. Sorprendente. Bueno, las autoridades del sur de la Florida incautaron un cargamento de armas de guerra. Y entre esas armas de guerra, hace, qué sé yo, un mes y medio, entre la cantidad de esas armas de guerra había un rifle de alcance de 1.400 metros, es decir, para metros. Kilómetro.2. Exactamente. Sí, es 1.4. 1.4, un kilómetro de 400 metros. Sí, es decir, mira, sofisticada. no, es para francotiradores. Francotiradores. Entonces estamos hablando que al lado de la República Dominicana, nuestro vecino, no hay Estado, hay una situación profunda de una crisis humanitaria y lo que está pasando la familia haitiana, nosotros ni siquiera aquí que lo tenemos al lado, nos imaginemos qué está pasando a la familia haitiana. Es decir, es realmente una situación, es un holocausto, se le puede sin exageración denominar. Entonces, bueno, lógicamente que eso tampoco es una consecuencia que haya que indagar mucho. Eso tiene, las consecuencias son de seguridad nacional para la República Dominicana. Es decir, nosotros estamos ante la presencia de un fenómeno que no es en Cuba, no es en Puerto Rico, es en el mismo territorio. Pero esa misma incidencia que tiene, por ejemplo, que tanto afecta a República Dominicana, ¿no ha sido el Estado dominicano, los gobiernos dominicanos indiferentes, no a la situación de Haití, sino a generar cambios en Haití? Por ejemplo, de incidir en las decisiones políticas, es decir, independientemente de la determinación que debe tener Haití, pero incidir así como hace Estados Unidos, como hace Francia, como hace las grandes potencias que inciden políticamente las decisiones de promover. Es decir, la República Dominicana nunca ha tenido un candidato ni público ni privado. No, porque eso solamente se pudo dar en la era de Trujillo. Ajá. ¿No? Trujillo sí intervenía porque llevaban acuerdo. Trujillo sí podía hacer eso, pero era otro el contexto histórico, ¿no? En democracia no se podía hacer pero eso. en democracia nosotros no podemos. No, porque es un estado que forma parte. No podemos públicamente. Yo no estoy hablando de coger una bandera haitiana. Yo no estoy hablando de que un presidente vaya al Estadio Olímpico y diga el candidato de nosotros es fulano tal. Yo estoy hablando en esa estrategia que tienen los países. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí hubo una carta del Departamento de Estado diciendo que... Se puede. Sí, aquí no hubo una carta del secretario de Estado de Estados Unidos, hablando de la democracia y la corrupción y la que yo qué. Sí, pero eso es Estados Unidos, que es la potencia. Ajá, pero nosotros somos la potencia de Haití. No, nosotros no somos potencia de Haití. No. Pero eso no afecta. Es que no debemos confundir, pero yo quiero aclarar esta parte. No, nosotros sí debemos, porque los haitianos deben de entender que su inestabilidad y su falta de ponerse de acuerdo, como nos hemos puesto de acuerdo, don Luis, nosotros en crisis nos hemos puesto de acuerdo. Siempre llegamos a acuerdo. Y siempre llegamos a un acuerdo. Bueno, pues los haitianos no se ponen de acuerdo. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros sí tenemos que ocuparnos del tema, porque desde el punto de vista de la geopolítica
el país más afectado es la República Dominicana, el Estado Nacional, el pueblo dominicano. Ahora bien, lo que nosotros no podemos proyectar, eso que usted está diciendo, ¿no?, hacia la comunidad internacional, de que nosotros estaríamos en condiciones. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de estrategia pública. Yo no hablo de que República Dominicana diga un discurso mañana diciendo. De mañosería política. Es que óigame lo siguiente, don Inocencio. Uno de los principales problemas que tiene República Dominicana conforme a ti probablemente no es tanto la situación de Haití, es la situación con los políticos haitianos. Y los empresarios. Es la situación con el que incide, no es la situación de crisis. Esa situación de crisis República Dominicana ni puede con la suya ni puede con la de Haití. Pero la situación que tiene República Dominicana con los líderes haitianos, con quienes tienen el poder fáctico de Haití, a eso que yo me refiero, de una conciliación del poder fáctico de Haití, de que República Dominicana tiene que sentarse a comer agachado con el que está dirigiendo. Bueno, no, porque porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Haití. Es decir, todo lo que nosotros debemos hacer debe ser en el orden de esas relaciones diplomáticas, ¿no, verdad? Y luego, si partidos políticos dominicanos y partidos políticos haitianos, sí, yo entiendo que deben tener relaciones partidarias, ¿no? Una relación partidaria, inclusive debe haber una mesa de diálogo entre partidos políticos dominicanos y partidos políticos haitianos. Ya lo hicimos en el 2009. Pero eso Yo fui en el 2009 cuando estaba en el antiguo partido, porque era subsecretario de Relaciones Internacionales en el antiguo partido. Y fuimos, invitamos al ex embajador Alberto Despradel, Chico Despradel, que era precisamente también de Relaciones Internacionales del PRD en ese momento, y fuimos precisamente a una propuesta para constituir una mesa de diálogo permanente entre partidos políticos dominicanos y haitianos. Eso fue una propuesta nuestra, ¿no?, en el antiguo partido, cuando el presidente Leonel Fernández encabezaba ese partido. Y visitamos alrededor de 7 líderes políticos y todos estuvieron de acuerdo. Ahora, cuando fuimos luego, donde el presidente Preval... que fue muy amigo de República Dominicana. Sí, que fue realmente una persona muy decente y muy comprensiva, ¿no? No tenía esa pugnacidad con respecto a República Dominicana. Bueno, pues cuando se le planteó al presidente Preval la idea, el presidente Preval la rechazó, diciendo, ¿y por qué? Bueno, porque en Haití no hay partidos políticos, dijo el presidente Preval. Y entonces puso su ejemplo. Entonces, una de las causas estructurales de la crisis de Haití, y la gente, don Luis, usted que tiene experiencia, la gente cree que los partidos políticos tienen que venir a menos, ¿no? Y resulta que un grave problema del direccionamiento del desarrollo y de la institucionalidad de Haití, el hecho es esa constatación del presidente René Preval de que en Haití, en propiedad, no hay partidos políticos. Y puso su ejemplo. Dijo, yo no quería participar en las elecciones del 2006, pero me presionaron y al final tomé una decisión y formé el movimiento L'Espoir, La Esperanza. Como Aristide, que formó también sí. La Balá. Y dice, y gané las elecciones, y cuando gané las elecciones, ese movimiento desapareció. Se fue con él. Ahora estamos, nos decía el presidente Preval, diciembre de 2009, que estamos apoyando a nuestro candidato con un partido que se llama la INIT, la unidad, y de que pasen las elecciones, ese partido desaparece. Entonces, esos son los graves problemas estructurales de fondo, aparte de una serie de factores estructurales que sería muy largo aquí conversar y discutir con ustedes. Pero el hecho es que la República Dominicana lo que tiene es que definir una política exterior de Estado que no la cambie
cada gobierno que venga, no, sino que sea una política exterior que le dé continuidad. Que le dé continuidad. Es lo que a mí este tema me preocupa muchísimo, porque veo a diario las noticias, la situación que se estuvo suscitando en el día de ayer, que fueron protestas, o sea, yo veía ese mar de gente y yo decía, ¿cuál es el plan que debemos de desarrollar nosotros como nación? O sea, tenemos a gente al lado y en cualquier momento pueden darle para allá y entonces agarrarnos. Sí, mira, Charmín, la única salida para sostener la estabilidad que nosotros tenemos, de cualquier punto de vista, ¿no? El económico, el social, el institucional, es que nosotros apliquemos en la República Dominicana la Constitución y las leyes de manera estricta, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos, el país, República Dominicana, va a tener capacidad para deportar a todos los inmigrantes que tenemos de manera ilegal aquí en la República Dominicana. No. Ahora, ¿cómo nosotros organizamos ese desorden? Bueno, aplicando la ley 28504. Ahora, ¿cómo aplicamos la ley 28504 y su reglamento, ¿no? Es decir, la ley 285 sobre migración y sus reglamentos. Bueno, pues vamos a los mercados laborales. Vamos a regularizar al que haya que regularizar y al que en un estudio de la economía dominicana, del mercado laboral, ¿qué necesita el sector construcción? Pero además, otra cosa, cómo vamos en ese proceso de regularización ir desmontando precisamente de que esa mano de obra, no solamente haitiana, pero es la mayoría, esté ocupando los puestos que le corresponden a los dominicanos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, si tú vas al sector agrícola, lo propio. Si vas al sector turístico, lo propio. En fin, es que nosotros apliquemos, porque la única manera, yo estoy absolutamente convencido de que la única vía que tenemos es que nosotros desarrollemos lo que yo le llamo una soberanía moral. ¿Cuál es la soberanía moral? Que nosotros tenemos que, empezando, disminuir los niveles de corrupción al más bajo nivel, porque un problema de no aplicación de las leyes son los niveles de corrupción en la República Dominicana. Entonces estamos hablando de que para nosotros poder en este contexto complejo internacional que tenemos, mundial, ¿no? Porque estamos ante, ¿cuál es la gravedad de esa situación con respecto a nosotros? Y con respecto a la adopción de medidas efectivas, inclusive hasta por parte de Naciones Unidas. Es que tú tienes un conflicto geopolítico mayor, que es la guerra Rusia-Ucrania-Occidente. Que esa guerra no es Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y Occidente. Que quiere decir Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese conflicto geopolítico mayor condiciona una solución efectiva a ese desastre ya, que es un gran caos que tenemos ahí al lado y que, bueno, es una situación equiparable a lo que ocurrió en Somalia en 1991 con el presidente Siad Barre, ¿no? Una coalición de militares lo tumbaron y luego esa coalición de militares que derrocaron al presidente Siad Barre en Somalia, entonces, ¿qué ocurrió? Se fracturó esa coalición militar y se dividieron en grupos étnicos. ¿Cómo? Porque hay grupos étnicos, ¿no? Y bueno, ese desfondamiento del Estado somalí se debió precisamente a esa fractura. En el caso de Haití es que lamentablemente, yo traduje ese artículo de un experto
historiador haitiano, y lo publiqué en el periódico, creo que en el Nuevo Diario, donde él señalaba que lamentablemente élite política, élite empresarial y Estado utilizaron profusamente los servicios de las bandas armadas. Entonces ahí es que está el grave problema. Parece que tenemos que finalizar con la venia de los dueños de esto. Sí, con la venia de Dari. Sí. Cuidado, tenga cuidado. Son preguntas que quizás no dé tiempo para responderme. Sí, pero cuidado. Sí. Tenga cuidado con inocencia. Vincho tenía razón hace 15 años, cuando decía que Haití era un narcoestado. Vincho viene hablando de ese narcoestado y lo que iba a pasar hace más de 15 años. Sí, yo creo que más de 20 años. O casi 20 años, porque viene Vincho hablando de eso. 2, se acerca la intervención, el hecho de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, retirar su personal diplomático, significa que se acerca una intervención militar consensuada con el primer ministro, porque él sabe muy bien que él la está pidiendo. Entonces, ¿usted cree que se acerca ya a una intervención militar el hecho de retirar, brevemente, porque ya estamos terminando, el hecho de retirar el personal diplomático de las Naciones Unidas? Francia, como estamos terminando, lo voy a decir gráficamente. Lo primero es que las intervenciones militares lamentablemente han fracasado, ¿no? Ahí hay un problema de inteligencia que debe desarrollar Naciones Unidas con un programa de reconstrucción económica y social. Sin eso no hay solución. Ahí se complicó eso entonces. No hay solución. Don Inocencio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecer siempre que usted está dispuesto a venir a conversar con la audiencia de La Mañana con Dari sobre estos temas que deben preocupar y llamar la atención de todos los dominicanos. El tema haitiano yo creo que incide de manera directa, no solo en la economía, no solo en lo político, sino en lo social, partiendo de la incidencia que ya tenemos de haitianos en la sociedad dominicana. Es decir, convivimos con hermanos haitianos. Un matrimonio. Es decir, convivimos ahí y cualquier situación de estallido puede poner en riesgo no solo la frontera, no, claro, el hogar. Sí, nos vemos la próxima. A ustedes vamos a una pausa. Ya tenemos a Zula Sommelier que viene con nuestro segmento de hoy martes, entre vinos y tapas, que ese segmento tienen que ponerlo los viernes. Sí, esa bebedera de romo los martes, eso no está bien. Yo creo que sí. Esa bebedera de romo los martes está complicado porque van a decir que... Pero ya estamos bebiendo. ¿Y cómo es esto? Bebiendo romo los martes. No, usted fue que se inventó su asunto de... Vamos, el Zula, ya eso es para viernes. Nos vemos en breve, vamos a la pausa.